Lo que estás indicando es que ese carbono de ahí está unido a 2 carbonos más. Realmente no es así, pero para la regla de nomenclatura para estereoisomería lo consideramos de esa manera. Ok, para estereoisomería, esta rama de acá tiene 4 carbonos, no tiene 3. Claro. Pero más que ver toda la rama, vemos el carbono que está unido al carbono quilar. El carbono que está unido al carbono quilar está unido a su vez a 2 carbonos más. Y el carbono que está arriba. Sí. El carbono que está arriba también está unido a 2 carbonos. Bien, los dos están unidos a 2 carbonos y ahí ya terminan, en la de arriba, porque después tenés hidrógeno. Pero en la que tenés la izquierda, tenés 2 carbonos y tenés un tercero más. Entonces está bien ponerle el segundo a este y tercero a este. Ajá. Ok, perfecto. Ahí se entendió. Muchas gracias. De nada. Muy bien. Yo no sé si alguien más quiere arrancar con alguna duda del UTP. Yo tenía una consulta también. Dale, Agustina. Del ejercicio de parcial que nos dieron los profes, no sé si lo puedo compartir. Podés. Ahí se ve. Ahí se está cargando. Bueno, este era el ejercicio y yo tenía dudas con este. Si yo tuviera que plantear si es R o S, en el primero, no sé bien cuál sería el segundo de prioridad, si sería este o la parte de abajo. No sé si se ve la manito. Sí, se alcanza a ver. Bien, ¿vos cuál le diste la primera prioridad? Esta. Al nitrógeno, ¿verdad? Sí. Perfecto, porque es el átomo con mayor peso molecular. Sí. Ahora, vos tenés la duda entre los 2 carbonos, el que tenés arriba y el que tenés abajo. Exacto. Los dos son iguales. Son carbono 12 y carbono 12, si te pones a ver. Entonces tengo que fijarme el átomo al que está unido ese átomo de carbono. Claro. Si vos te fijas el de arriba, ese átomo de carbono está unido a 3 oxígenos. Mientras que el de abajo está unido a otro carbono. Claro. Entonces me fijo, entre el carbono y el oxígeno, ¿quién tiene prioridad? El oxígeno. Perfecto, o sea que el carbono que te quedó ahí arriba, ese grupo carboxílico, tiene la segunda prioridad. Bien, genial. Sí, pensaba que era así, pero no estaba 100% segura, entonces esa era mi duda. Muchas gracias. ¿Alguna más? Profe, yo tengo una duda. Dale. Mirna. Es sobre un verdadero y falso. Ajá. Pero no sé si quiero ir escribiéndolo al compuesto porque es bastante largo. O yo no me acuerdo dónde lo dejé para... ¿Un verdadero y falso? Dale. Sí, ¿por qué no? ¿Es el que estaba en la guía o es otro? No, es de un parcial. Bueno. No. ¿Lo querés escribir ahí en el chat? Bueno, lo escribo ahí. Sí, Víctor, después que hagamos acá el que va a compartir la compañera, seguimos con la guía. Ahí lo escribí, profe. Ahí yo. El ácido 2-amino 3-ciclohexil pentanoico es isómero de función del ácido 2N metilamino 3-ciclohexanoico. Bien, ahí hay que ver si es verdadero o falso, ¿verdad? Sí, sí.
Bueno. Entonces vamos dibujándolo para ver cómo nos queda. Bien, voy a compartir pantalla para ir dibujándolo. Avísenme si pueden ver la pantalla, yo voy a ir dibujando esa molécula. Sí se ve, profe, lo que está escribiendo. ¿Era el ácido butanoico? No. ¿Cómo habíamos dicho que era? Es el ácido 2-amino, Ajá. 3-cicloxil. Pentanoico, perfecto. 1, 2, 3, 4, 5. Esto está de más. Bien, pentanoico es un ácido que presenta 5 átomos de carbono y en el carbono 2, este es el carbono 1 donde está el grupo funcional y este es el carbono 2. ¿Qué es lo que sale del carbono 2? Un grupo amino, ¿verdad? Sí, es un amino. Ácido 2-amino. 3-cicloxil. Y en el carbono 3 va a salir un ciclohexil. Bien. Ese era uno. Y tenemos que ver si es isómero de función del segundo compuesto que se llamaba Ácido. Bien, ¿cómo era? El ácido 2N butanoico. Bien. Bien, el ácido, la cadena principal dijimos que es un butanoico, o sea, 4 átomos de carbono. No, espera, para no confundir, lo voy a dibujar de la misma manera que lo dibujé ahí arriba. El grupo carboxílico lo tenemos dentro de la cadena ácida. Bien, y en este caso en el carbono 2 salía un N que está unido a un metil, ¿verdad? Sí. Sí, a un metil. Habíamos dicho, claro. Ese 2N significa que en el grupo 2 hay un grupo amino-metil, o sea, un nitrógeno unido a un grupo metil. Y lo que se está uniendo a la cadena principal es a partir del nitrógeno. O sea, CH3 le voy a poner acá para que se vea bien que es un grupo metilo. Y en el carbono 3 también está saliendo el ciclo. Ay, me quedó bastante junto esto. A ver cómo lo puedo seleccionar. Esto lo voy a llevar más para arriba y así puedo dibujar bien el ciclo acá abajo, el ciclo hexil. Bueno, me quedó medio horrible ese ciclo hexil, pero hagamos de cuenta que se entiende que son 6 átomos de carbono. Bueno, acá tenemos los dos grupos que nos están presentando en el ejercicio. Bien. Ahora, ¿qué grupo? Para que sea un isómero de función, ¿se acuerdan qué es lo que tenía que cambiar entre uno y otro? El grupo funcional. Perfecto, veamos. En el isómero que tenemos acá arriba, ¿qué grupos pueden identificar? La amina, el ácido y el ciclo. El grupo amino y el grupo ácido. ¿El ciclo no es, profe? Sí, pero el ciclo es un radical, ¿eh? Ah, Es como decir, es como un alcano prácticamente, no hay un grupo definido ahí. claro. Sí. Bien. Y en el grupo, en la molécula de abajo, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué grupos aparecen?
Veamos. Aparece el grupo ácido. Y el amino también. También. Tengo el grupo ácido, al igual que en la molécula de arriba. Este grupo se repite. Y tengo el grupo amino, acá abajo. Entonces preguntemos, ¿cambió algún grupo? No. No. Entonces, ¿lo puedo considerar como...? No los puedo considerar como isómeros de función. Va. ¿Hola? ¿Se escucha, profe? ¿Se escucha bien? Sí, sí. Perdón. No se puede. No se puede. Claro, en este caso, como tenemos los dos mismos grupos que siguen estando ahí, no los podría considerar como un isómero de función. Claro, mi duda, porque yo también lo escribí así, me quedó, dije que no eran isómeros de función, pero estaba corregido como que eran isómeros de función. Capaz que era un error del examen. O sea, un error de PEDCO. Pero como decía que sí era, bueno, por eso lo consulté. Bien. A ver, veamos. La corrección decía que estos sí eran isómeros de función. Claro, que era verdadera la... Bien, lo que puede suceder, capaz que, no sé si se lo habrá dicho a Auge o no, el hecho de que considerar como diferentes grupos las aminas primarias, secundarias y terciarias. Si eso lo tenemos en cuenta, en este caso sí sería un isómero de función. Porque, claro, yo tenía esa duda porque hay otro parecido que en realidad no son isómeros porque tienen un carbono más, pero bueno, también estaba así como había una terciaria y una secundaria y también decía que eran isómeros de función. bien, ¿a ustedes en la teoría le hicieron esa aclaración? Que yo recuerde, no. Yo consulté la clase pasada y la profesora me dijo que se consideraban isómeros de función entre aminas primarias, secundarias y terciarias. Perfecto, ahí está. Entonces, el criterio para la corrección es que si una amina primaria sigue manteniendo como amina primaria, sigue manteniendo su grupo funcional. Ahora, si una amina en un compuesto pasa de primaria a secundaria, ya hay un cambio de función, porque la amina cambia dentro del grupo, deja de ser primaria y se convierte en una secundaria. Yo pensé que en el isómero yo iba a tener que de función, iba a tener que tener en cuenta el grupo funcional principal, que sería el ácido. Por eso no lo tomaría como que fuera isómero de función. Entonces está mal tomarlo así. Yo podría cambiar cualquier parte del cualquier grupo funcional, no el principal, y va a ser isómero. Claro, porque vos cuando nosotros hablamos de grupo funcional principal estamos dándole prioridad para la nomenclatura, pero si la molécula es polifuncional tenés un montón de grupos y algunos de ellos te pueden cambiar. Entonces, para ver una isomería de función tengo que ver todos los grupos que están dentro de la molécula. Si es polifuncional tengo que ver todos los grupos que hay dentro de la molécula. Si alguno de esos cambia ya podemos decir que hay un cambio de isomería de función. Si todos los grupos se siguen manteniendo, no sería de función, sería de otra cosa. Hola, profe. Buenas. Cuando son isómeros de cadena, ¿pasa lo mismo? ¿No necesariamente tiene que cambiar el número de carbonos de la cadena principal? Si son de cadena, sí o sí tiene que cambiar la cantidad de carbono del grupo funcional. Si cambio de lugar, ¿cómo se llama? Los radicales, como por ejemplo metilo. Claro, ahí ya dejaría de ser de cadena y se convierte en deposición. Por ejemplo, vos me dijiste el metilo, ¿verdad? Sí. Bueno, por ejemplo, si miramos esta molécula de acá, es el 2-metilhexano, ¿verdad? Es un alcano. Bien. Si yo lo que hago es cambiar ese radical de lugar, en vez de ponerlo en el carbono 2, lo pongo en el carbono 3, ahí generé un isómero de posición.
el radical o el grupo funcional, el caso que haya, lo voy cambiando de lugar. Pero esto no es de cadena. La cadena, si ves, se mantiene igual. Sigue manteniendo sus 6 átomos de carbono. Acá se mantiene la cadena con 6 átomos de carbono y acá sigo manteniendo la cadena con 6 átomos de carbono. Ni toqué la cadena principal ahí. O sea que, por eso, cuando es de cadena, tiene que cambiar la cadena principal. Claro, sí o sí. Acá, por ejemplo, si yo quiero hacer un isómero de cadenas del 2-metilhexano, lo que hago es sacar un carbono de la cadena principal y lo acomodo como radical. Claro, lo hago más ramificado. Entonces lo hago más ramificado y la cadena me varió, pasó de 6 a 5. O también puedo ampliar la cadena principal pasando esta ramificación dentro de la cadena principal y hago que la cadena tenga 7 átomos de carbono. Está bien. Entonces, por ejemplo, todo esto que tendríamos acá, estos 3 casos, serían entre ellos isómeros de cadena. Bien. Bueno, gracias. A ver si hay algo más. A ver, el profe puede... ¿Qué más tenemos acá en el chat? Un compañero había preguntado después por el ejercicio del TP4, me parece el primero. Sí, quería ver si hay alguno más, profe, para que se funcione necesariamente tiene que cambiar el funcional prioritario. Bueno, Vanessa, creo que ahí ya respondí que cambiando cualquier grupo que haya en la cadena A, en la molécula, ya es un isómero de función. No necesariamente el primero. Y ahora veamos con los que pidieron el TP4. El ejercicio 1, ¿verdad? Bueno, la idea de este ejercicio era que vayamos viendo cómo es que las estructuras, la molécula, la distribución geométrica y los tipos de enlace van generando variaciones en lo que son los tipos de uniones, la geometría y el momento dipolar de una molécula. Acá, por ejemplo, tenemos el esquema de 6 moléculas diferentes. Nos están mostrando lo que es la distribución electrónica y lo que es la distribución de la molécula, o sea, la geometría molecular. Bien, y tenemos que estar representando abajo, tenemos que completar abajo con la información que nos está dando la imagen visual, o sea, el esquema que tenemos ahí arriba. Bien. Bien, ¿quieren que vayamos viendo uno? ¿Cómo lo vamos a ir completando? Acá tenemos los 6 tipos de enlaces que tenemos, los 6 tipos de uniones, y abajo la idea es que vayamos completando con los datos que hagan falta. Para eso vamos a tener que ver uno por uno. Por ejemplo, voy a agarrar el tercer ejemplo, que dice que se trata de una unión covalente doble y es polar. Entonces, fijémonos, de las sustancias que hay arriba, ¿cuáles tienen uniones dobles? ¿Lo pueden ver? ¿Qué preguntaste, profe? De las imágenes, perdón, vamos a completar el cuadro que tenemos acá abajo. Cada una de estas características hace referencia a una de las moléculas que hay arriba. Yo voy a empezar con el tipo de unión que es covalente doble, que me está dando como dato el cuadro, que me dice además que es polar, pero como otro dato me dice que el momento dipolar es 0. Entonces vamos a ver cuáles de las moléculas que hay acá arriba presentan uniones covalentes dobles. Dióxido de carbono. Bien, esta es covalente doble, se están compartiendo 2 pares de átomos. ¿Cuál más? El agua. El agua nos lo consideraríamos como doble. No, es simple. Doble lo podemos ver cuando hay dos electrones del mismo elemento que se están compartiendo. Uy, me quedó muy grande eso. Acá, por ejemplo, nos dimos cuenta que era doble porque el carbono está compartiendo 2 electrones con un átomo
y también está compartiendo 2 electrones con otro átomo. En el caso del agua, tengo el hidrógeno, está compartiendo un electrón, y el oxígeno está compartiendo otro electrón. Si se comparte un solo electrón de cada elemento, lo consideramos simple. Si se comparten 2 electrones, lo vamos a considerar doble. Bien, veamos. Acá el formaldehído, que es la segunda molécula. Esta de acá. ¿Presenta unión simple o doble? Analicemos, el carbono y el hidrógeno es unión simple. El carbono y el hidrógeno es unión simple. Y el carbono y el oxígeno ahí arriba, miren cuántos electrones se están compartiendo. 2. Bien, ahí sí tengo otra molécula que responde a la unión covalente doble. Y hay alguna más. Y el azufre. Con el oxígeno en el dióxido de azufre tenemos una unión covalente doble. Todo lo demás son uniones covalentes simples. Es decir, que la que yo remarqué acá, la característica que me da el cuadro, está respondiendo a una de estas 3 moléculas. Bien. Pero otra información que me da, para poder ayudar a qué molécula se trata, me está diciendo que el momento dipolar de esta molécula que vamos a analizar es 0. Y ahí tenemos un problema, porque si es doble es muy difícil que sea 0, ¿verdad? Porque si es polar, hay una polaridad, hay un momento dipolar, existe un mu distinto de 0. Pero en el caso que estamos analizando, me está diciendo que, a pesar de ser polar, el momento dipolar es 0. ¿Por qué sucedía que una molécula polar me presenta un momento dipolar 0? Tenía que ver con las fuerzas que se podían anular cuando las representábamos. Claro, perfecto. Si nosotros tenemos una molécula simple, por ejemplo, hidrógeno, cloro, esta molécula, yo me fijo por diferencia de electronegatividad, es polar. Hay una fuerza que tiende hacia el cloro y acá yo tengo un mu distinto de 0. Acá hay una polaridad marcada. Esta zona del cloro va a presentar mucha electronegatividad, va a presentar una polaridad muy negativa, y la parte del hidrógeno va a presentar una polaridad muy positiva. Eso es el efecto que generan las moléculas polares. Pero como dijo ahí la compañera, hay veces en donde la geometría molecular hace que se cancelen esas fuerzas, porque son fuerzas vectoriales. Entonces podemos considerar que si las fuerzas van para direcciones opuestas y son iguales, se van a cancelar. Eso pasa en moléculas mucho que son simétricas. Entonces vayamos a analizar las 3 moléculas que teníamos arriba, que vimos que eran covalentes polar dobles. Teníamos la del dióxido de carbono, teníamos la del formaldehído, y teníamos la del dióxido de azufre. Lo voy a dejar acá. ¿En cuáles de estos 3 casos vamos a considerar que se pueden anular las fuerzas? Yo creo que sería en el primer caso. Voy a tener del carbono hacia el oxígeno y con distintos sentidos. Claro, si vemos, acá tenemos un enlace polar que está dado por el oxígeno, que va del carbono hacia el oxígeno, y por otro lado tenemos la misma fuerza, pero para otra dirección, con el oxígeno que se encuentra en el otro lado. Entonces, estas fuerzas, al ser de la misma intensidad, de la misma magnitud, pero estar en sentidos contrarios, se cancelan. Y esto me genera un mu que es igual a 0.
es un caso de una molécula polar que me da un mu igual a 0. En el otro caso, en el del formaldehído, acá no sería de esa manera, porque por ejemplo, el mu va para arriba. La polaridad la vamos a encontrar en el oxígeno. Y ahí no hay ninguna fuerza que vaya a anular esta. Tenemos la de los hidrógenos, pero es muy pequeña esa fuerza en comparación con la del oxígeno. Entonces, este vectorcito que me va a generar entre el carbono y el hidrógeno, y este vectorcito que me va a generar entre el carbono y el hidrógeno, no alcanzan a ser igual a la fuerza que me genera el oxígeno. Entonces, esta obviamente va a ser distinta de 0. Acá no hay anulación de fuerzas. Y en el dióxido de azufre, ¿se cancelan o no se cancelan las fuerzas? Que sería el tercer ejemplo. Sí. ¿Están ahí, Para mí chicos? sí se cancelan. Va, no sé, porque tenés los electrones libres, entonces eso me confunde. Perfecto. Este par de electrones que tiene acá libre el azufre hace que la molécula de dióxido de azufre no sea lineal como la del dióxido de carbono. En el dióxido de carbono, los enlaces se acomodan a una distribución de 180 grados, lo más alejado uno de los otros, porque el átomo que está en el centro, que es el carbono, no tiene electrones libres. Si se genera que el átomo del centro tiene electrones libres, como pasa con el azufre, estos electrones se están moviendo en un orbital. Y eso es una nube de electrones que está chocando con los átomos enlazantes. Producto de eso, los enlaces se empiezan, podemos decir que se dan más para abajo, para no chocar con la nube de electrones que tenemos ahí arriba. Estos par de electrones que tiene libre el azufre me modifican la estructura geométrica de la molécula y hace que no sea lineal como el caso del dióxido de carbono, sino que sea una molécula angular, dándome un plano, un ángulo, entre el azufre y los oxígenos distinto de 180 grados. Bien. Entonces, si calculamos una resultante, no, se van a anular las fuerzas, porque acá podemos ver que los oxígenos están tendiendo hacia abajo. O sea que acá yo tengo una fuerza que se está yendo para allá y otra fuerza que se está yendo hacia abajo, hacia el otro lado. Lo que voy a tener producto de esas dos fuerzas va a ser una resultante. Que esa resultante obviamente me va a dar distinto de 0. Para acá quedaría la resultante. Y este mu, al no cancelarse, sería un momento dipolar distinto de 0. O sea que la molécula que está haciendo referencia en el tercer casillero, en la tercera columna, sería el dióxido de carbono. Es la única molécula que tenemos en el cuadro que es polar, pero que tiene un momento dipolar igual a 0. No sé si se entendió o lo expliqué muy rápido. Chicos, ¿alguien que haya preguntado por ese ejercicio? Sí, se entendió. Ok. Bueno, entonces, ya que sabemos que es el dióxido de carbono, podemos fijarnos primero la geometría electrónica. Como dijimos, el dióxido de carbono, al no tener electrones libres, lo que hace es que, y tener todos los electrones ocupados, hace que los electrones se acomoden de manera lineal, como lo vieron en una hibridación sp3. Y si nos acercamos al esquema que nos da el ejemplo, vemos que todos los electrones que se están compartiendo están todos en una misma línea. Es decir, que la geometría molecular, la geometría electrónica que presenta es lineal.
Ay, no sé por qué no se escribió. La geometría electrónica dijimos, bueno, lo voy a escribir acá con lápiz como se pueda. Ay, qué feo que escribo en este modo, che. Bueno, le voy a poner la L de lineal nomás. Los electrones se acomodan alrededor de la molécula a 180 grados y la geometría molecular en este caso también coincide con la geometría electrónica, haciendo que la molécula se distribuya de manera lineal. De hecho, si nosotros nos vemos, la hibridación en CP3 hace que todos los átomos que están compartiendo acá formen una sola línea. Bien. Y la última característica para completar el cuadro sería qué tipo de fuerza van a intervenir. Si dijimos que tiene un momento dipolar igual a 0, ¿qué tipo de fuerza va a presentar el dióxido de carbono? No siempre ambas geometrías coinciden. Bien, van a ser del hondo. No siempre ambas van a coincidir y podemos ver un ejemplo donde no coinciden. En el caso, por ejemplo, acá tenemos la molécula de agua, la del metano y la del amoníaco. En estos tres casos, vieron que se nota que hay un tetraedro marcado, que son estas líneas verdes. Estas líneas, pero naranja. Eso me está diciendo que los electrones están distribuyéndose de manera tetraédrica alrededor del átomo central. Pero cuando nosotros vemos la molécula tenemos que ver el conjunto con los átomos que se van a unir a esos electrones. En el único de estos tres casos que coincide la geometría electrónica con la geometría molecular es en el metano, porque en el metano tenemos una configuración electrónica, una geometría electrónica tetraédrica, y como está unido el carbono a 4 átomos diferentes, forma una molécula tetraédrica. En este caso sí coincide. Ahora, si vemos el amoníaco, en el amoníaco yo también acá tengo una distribución geométrica, distribución geométrica electrónica tetraédrica, porque tengo un lóbulo de electrones para arriba, otro que está para la derecha, otro que está mirando para adelante y otro que está mirando para atrás. Eso es un tetraedro de electrones. Pero si chequeamos quiénes están enlazados, los únicos que están enlazados ahí son los electrones que la imagen está representando para abajo. Sería este electrón con el hidrógeno, el otro electrón con el otro átomo de hidrógeno y el otro electrón del nitrógeno con otro átomo de hidrógeno. Bien, los electrones de arriba no están enlazados o apareados con ningún átomo aparte. Entonces, acá no me genera una molécula tetraédrica. Acá lo que me está formando es una molécula piramidal, porque tengo el nitrógeno unido a 3 hidrógenos. Para que sea tetraédrica y para que coincida con la geometría molecular, con la geometría electrónica, este par de electrones que hay acá tendrían que estar unidos a otro átomo. Entonces ahí sí me forma una molécula tetraédrica. No sé, Víctor, creo. ¿Se entiende, Víctor? Sí. Bueno, y lo mismo con el agua. El oxígeno tiene 4 electrones, pares de electrones, perdón, o sea que los electrones forman un tetraedro, pero de esos electrones distribuidos tetraédricamente solamente hay 2 electrones que están siendo enlazados, que es el hidrógeno de acá y el hidrógeno de acá, y con el oxígeno. Todo esto me va a formar una figura plana, angular. La molécula va a ser plana angular, mientras que la geometría electrónica va a ser tetraédrica. Bien, en la geometría electrónica siempre vemos los enlaces que hay, los electrones que hay, ya sean apareados y los electrones total que tiene el enlace. Ahí vemos una geometría electrónica.
Y para la molecular tenemos que ver los enlaces que está formando ese átomo. Bien. ¿Quieren que sigamos con el cuadro o quieren que pasemos a otro? Porque bueno, ya con eso podemos ver. Con el cuadro. Yo tengo una pregunta re boluda de un ejercicio que capaz que nada, que es re boluda, pero yo no sé bien cómo es. De ese mismo TP. Bien. ¿De este mismo cuadro o de otro? No, de otro ejercicio. Bien. ¿Tenés ahí el ejercicio? Sí, lo estoy buscando, a ver cuál era. El 3B. Bien, 3B. El ácido propenoico, ¿verdad? Ajá. Sí, tengo dudas de si estoy contando bien la cantidad de enlaces sigmas que hay. Bien. Lo chequeamos. Ácido propenoico. Es decir, que tenemos una cadena principal de 3 átomos de carbono. La terminación oico nos dice que hay un grupo carboxílico y el en nos dice que hay un doble enlace. ¿Bien? O sea que tenemos 3 átomos de carbono en la cadena principal. De los cuales está la presencia del grupo carboxílico, nos lo dice la palabra ácido y el sufijo oico. Y tenemos un doble enlace, que ahí eso lo tenemos que ubicar nosotros, respetando la tetravalencia. Por ejemplo, yo acá no podría poner un doble enlace, porque si pongo un doble enlace entre el carbono del grupo funcional y el otro, ¿qué le pasa a este carbono que tenemos acá? ¿Estaría bien poner el doble enlace ahí entre el carbono 1 y 2? No, le sobrarían. Perfecto. Habría un enlace. En realidad le faltarían carbonos para completar. Claro. O sea, ya está completo el carbono. Ya, de esa manera ya tiene los 4 enlaces ocupados, ya no le puedo agregar nada. O sea que sí o sí el doble enlace tiene que ir al otro átomo de carbono, ¿verdad? Sí. Y bueno, acá vemos, este carbono ya tiene los 4 enlaces, este carbono que tenemos en el medio solamente tiene 3 enlaces, le está faltando uno, que se va a llenar con hidrógeno, y el carbono que tenemos en el extremo tiene 2 enlaces ocupados. O sea que los 2 que están faltando se van a llenar con hidrógeno. ¿Así te quedó el ácido propenoico? Sí, me quedó así. Bien. Mi duda es que cuando yo vaya a contar los enlaces, los sigma son los simples, ¿cierto? Y donde tenga un doble voy a tener un pi y un sigma. Perfecto. Mi consulta es si en la parte del donde tengo el O y el H, o sea, el oxígeno y el hidrógeno, voy a tener un enlace simple, ¿cuenta como sigma? Bien. Este es sigma. Este que es simple también lo vamos a considerar sigma. Este va a ser sigma. Bien. Lo más fácil de ver es cuando son enlaces simples, son todos sigma, porque son los orbitales están enfrentados. Ahora, cuando tenemos un enlace doble, se genera porque un orbital se unió de manera enfrentada, generando un sigma, y el otro orbital se unió de manera paralela, formando un pi. Entonces, cuando vos tenés un enlace doble, vamos a ver que uno de ellos es sigma y el otro va a ser pi. Acá lo tenemos en el caso carbono-carbono. Y acá tenemos también la misma secuencia en el caso carbono-hidrógeno. Tenemos un enlace doble. Uno de ellos va a ser sigma y el otro va a ser pi. O sea que en total, ¿cuántos enlaces pi hay en esta molécula? 8. Pi. 2. Bien. Fórmulas espacial. Hay que hacer las fórmulas espaciales también, indicar. Eso no es fórmula espacial, ¿verdad? Estamos todos de acuerdo que no. Sigma pi covalente. Acá yo hice una fórmula desarrollada para que se vayan viendo los enlaces. Bien, lo otro importante que sucede es identificar las hibridaciones.
qué tipo de hibridación va a tener cada átomo para formar esos tipos de enlaces. SP2. Bien, ¿quiénes van a tener SP2 acá? Sí, ahí. ¿Este carbono? Este carbono. Bien. Y obviamente el carbono vecino, porque sí o sí, para hacer un enlace pi, los dos tienen que estar en la misma hibridación. Lo voy a hacer con otro color. Este carbono está en SP2, hibridación SP2. Este carbono también está en hibridación SP2. Bien. Y el Este tercer carbono, perfecto, también está en SP2. No porque está formando enlace simple con el carbono, pero está formando enlace doble con el oxígeno. Entonces, si está formando un enlace doble, no importa si es oxígeno, nitrógeno, oxígeno, si es enlace doble... Ay, ¿qué pasó? Es porque sí o sí tiene que estar en una hibridación SP2. Bueno, ¿y el oxígeno en qué hibridación va a estar? Chan, chan, chan. Cuando yo tengo en cuenta el oxígeno, lo considero como si fuera simple SP y doble SP2. Perfecto. O Bien, sea que este carbono... SP2. Muy bien. SP2. Y el carbono que quedó abajo... ¿Qué tipo de enlace presenta? Presenta un enlace simple con el carbono y un enlace simple con el hidrógeno. O sea que ¿qué hibridación tiene este oxígeno? SP. ¿Qué más? SP3, perfecto. La hibridación SP3 siempre me genera todo enlace simple. Hace que todos los enlaces que pueda formar el elemento sean simples. Ácido. Bien, voy a chequear ahí no sé si se entendió quién estaba preguntando por ese ejercicio. Sí, profe, se entendió. Mi duda era más que nada si se contaba bien el enlace sigma entre el oxígeno y el hidrógeno. Tenía esa duda. Claro. Pero genial, sí. ¿Y cómo sería la otra parte que dice dibuje las fórmulas espaciales? Espaciales. Es la fórmula espacial que veníamos haciendo todos los... perdón. O sea, ¿en esqueleto? En esqueleto. Ah, bien. Porque yo los hice en todos así, pero no sabía si estaba bien. Y... Ahí está. Bien. Creo que alguien había puesto una duda en el chat. Voy a fijarme ahora. Acá. Esto ya lo hemos visto. Acá hay una. Profe, le quería consultar por un ejercicio que dio la profe en clases, el isómero del estereoisómero del 1,3 pentadieno. Tendría trans, pero no sé cómo dibujarlo. ¿Cómo se dice? El del 1,3. ¿Cómo sería? ¿Hay que dibujar cis y trans de este compuesto? Perdón, yo no fui la última clase. Le dieron el 1,3 pentadieno. ¿Y qué le pedían con ese ejemplo? Ahí le comparto pantalla, profe. Dale. Dejo de compartir la mía. Bien, ahí podemos ver tu pantalla.
Este era, profe. Bien, ajá. ¿Qué te pedía? ¿La estructura? Claro, la estructura, después la estructura del isómero este, pero que tenía que ser de estereosómero. Bien. Perfecto. ¿Y ahí vos qué es lo que habías propuesto para trabajarlo? Yo me había dado que cuando lo grafiqué me dio trans, pero lo tenía que pasar a un... En definitiva lo tenía que pasar a cis y no sabía cómo hacerlo. Bien. Bien. Bueno, viste que vos tenés dos dobles enlaces en esa molécula, ¿verdad? En el 1 y en el 3. Sí, Para poder formar un estereoisómero, sí o sí tenés que tener, aunque sea algún centro quilar. En ese caso, los dos dobles enlaces son centros geométricos o no. no, Bien. El que tenemos en el carbono 1, estamos de acuerdo que no es centro estereoisómero, ¿verdad? sí. No sé, ¿alguno lo puede ver? ¿Alguno tiene alguna duda con eso de ahí? Si el doble enlace está en el carbono 1, ahí no hay un centro geométrico, porque el carbono que está en el extremo no tiene los radicales. O sea que el único estereocentro que vamos a ver va a ser el que está en el carbono 3. Bien, no... Me dijiste que no lo pudiste representar como trans, ¿verdad? O como sí. Bien, perfecto. Bueno, ¿puedes dibujar ahí? Sí. Bueno, te conviene, agarremos de manera horizontal. Bueno, no me sale muy lindo. Nada, no importa, se entiende. Este sería... sería... 3. Uy, bueno. ¿Quería hacerle un asterisco al estereocentro? ¿El centro geométrico? Ay, bueno, profe, que no puedo dibujar bien. A ver si. Medio complicado. Bueno, ahí, pero... Dale, ahí está, se ve. Va, yo por lo menos acá lo veo bien. Bueno, vamos a hacer ahora el isómero en cis. Ahora ahí te quedó en trans, perfecto. Sí. Para organizarlo mejor el cis y el trans, lo que te conviene hacer, te lo doy como recomendación, es plantear el doble enlace, que va a ser nuestro centro geométrico, escribirlo de manera horizontal, en la columna de la estructura de un isómero. Ahí escribí ese doble enlace de manera horizontal, que las dos líneas te queden. Sí, profe, se me trabó la compu. Bien. ¿Quieres que lo haga yo? Sí, no sé cómo tampoco dejar de compartir. Ay. Bien. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, sí. Perfecto. Bueno, vos lo que tenías ahí. Bueno, me voy a conectar en el celular, profe. Bueno. Ay, sí. Bueno, la esperamos a la compañera porque era la que tenía la duda de este ejercicio. Profe, Profe, Sí, ¿quién? el cis, el trans, el E y el Z, Ajá. ¿da igual nombrarlo? O sea, si pongo uno o el otro, bueno, sí, respetando, ¿no? La geometría. Claro, sí. Lo que vamos a considerar es que trans es cuando es disustituido. Ah, ¿Bien?
Cuando ya es tri o tetra sustituido, ahí vamos a usar las nomenclaturas Z y E. A ver, Luciano. Bueno. Profe, no me quedó claro cómo darme cuenta si tengo un asimétrico en estos casos cuando tengo un doble enlace. Ahí está. Profe, sobre lo que preguntó la compañera recién, por ahí yo lo entendí mal, pero yo le pregunté lo mismo a Euge, creo que había sido, y lo que me dijo es que si de los dos lados del doble enlace tengo las mismas ramificaciones, usamos cis o trans, y si las ramificaciones son diferentes, usamos E o Z. No sé si es correcto o por ahí yo lo entendí mal. Si son las mismas. Claro. Sí, claro, si tenés unido el mismo átomo, ponele, tenés 2 fluoros y del otro lado y sería si se usa cis o trans, y si Bien. tengo átomos distintos. Claro, supongamos que tengo de la izquierda un metil y de la derecha un metil, como son iguales uso cis o trans. En cambio, si de la izquierda tengo un metil y de la derecha tengo un etil, ahí uso E o Z. No sé si se entiende. Sí, se entendió perfecto. Por ahí le entendí mal yo a la profe o estamos hablando de lo mismo, no sé cómo sería. Claro, acá lo que nos dijo Euge es que le dijeron a ustedes que si el alqueno está trisustituido, usen E y Z. Eso fue lo que nos dijo Euge. ¿Cómo sería eso, profe? O sea, que tenga el alqueno unido 3 grupos funcionales. Claro, por ejemplo, esto por ejemplo es el alqueno más sencillo y esto no se lo considera sustituido. Ya. Nosotros decimos que algo es sustituido cuando estamos sacando los hidrógenos y estamos poniendo una cadena. Por ejemplo, acá si yo saco este hidrógeno y pongo un R, cualquiera, esto es considerado un monosustituido, porque en el doble enlace sustituí un hidrógeno por un radical. Si sustituyo otro, por ejemplo acá arriba, ahí se consideraría disustituido. O también podría ser disustituido en el caso de que hubiera decidido sacar este de acá, ese hidrógeno de la izquierda, y poner una cadena. ¿Por qué lo considero disustituido? Porque hay 2 cadenas. Lo mismo, para trisustituido, acá pongo otra cadena más, y acá pongo otra cadena más, y llevo un tetrasustituido. O sea que la cantidad de sustituido hace referencia a la cantidad de ramificaciones o radicales que puede salir de ese doble enlace. ¿Bien? Profe, con respecto a la pregunta que yo le hice en el chat, estábamos viendo de la compañera el inotest del tedieno. Ajá. No me doy cuenta sobre el carbono quiral, me cuesta ver eso. Bien. Bueno, cuando tenemos un centro geométrico, cuando hablamos de dobles o triples enlaces, perdón, de dobles enlaces, es cuando nosotros tenemos que fijar que un doble enlace se forma con 2 carbonos. Ya así, con este carbono y este carbono, acá yo puedo considerar que puedo tener un centro geométrico. Lo que sí o sí me va a generar esto va a ser un plano. Es decir, todo esto me va a formar un plano geométrico. Las nomenclaturas cis o trans se generan para ver dónde me quedan los radicales en este plano. Por ejemplo, si nosotros tenemos un cloro acá, que me está quedando para el semiplano superior, y otro cloro acá, que me está quedando para un semiplano inferior, ¿acá qué puedo decir? ¿Qué tipo de isomería presenta esto? Primero, ¿presenta una isomería geométrica? Sí. Y es geométrica trans, porque los 2 radicales, o los 2 sustituyentes, me quedaron en semiplanos opuestos. Y esto me está mostrando que para que haya una isomería geométrica, cada carbono, los 2 carbonos que forman el doble enlace, sí o sí tienen que estar unidos a grupos diferentes. Acá, por ejemplo, vemos el carbono que tenemos acá a la izquierda. Vemos que los 2 sustituyentes son diferentes. Un sustituyente es hidrógeno y el otro es cloro. Son distintos, entonces ahí probablemente me pueda generar una isomería geométrica, si el otro carbono también presenta 2 sustituyentes diferentes. Si yo me voy al carbono que tengo a la derecha, un sustituyente es cloro y el otro sustituyente es hidrógeno.
En estos casos donde los dos átomos que forman el doble enlace están unidos a sustituyentes diferentes, ahí hablo de isomería geométrica. Si tengo otra secuencia, como por ejemplo algo así, acá pongo un cloro, acá abajo pongo un hidrógeno, acá pongo un cloro y acá pongamos otro cloro. Para complicarlo un poquito más, veamos. Chequemos el carbono que tenemos a la derecha, que es este de acá. ¿Está unido a dos sustituyentes diferentes? Sí. Bien. ¿Cuáles son? Cloro e hidrógeno. ¿Cuál tiene prioridad? ¿El cloro o el hidrógeno? El cloro. Perfecto. O sea que veo que este tipo de acá tiene prioridad. Ahora chequemos el cloro que tenemos a la izquierda. ¿Está sustituido a... ¿Tiene sustituyentes diferentes? No, son iguales. Claro. Cloro y cloro. Los dos es el mismo sustituyente para cada lado. Entonces acá yo no puedo hablar de prioridad. ¿Cuál de los dos va a tener prioridad? Ninguno, si es el mismo elemento. Entonces cuando uno de los dos carbonos se encuentra unido a dos sustituyentes iguales, ahí no puedo asegurar, o mejor dicho, ahí no hay una isometría geométrica. No sé si se alcanzó a ver quién había hecho esta pregunta. Luciano. ¿Ayuda a entender la idea? Sí, profe. Bien. Profe, si yo tuviera ponerle al cloro, a cualquiera de los dos cloros exactamente de esos, tenía otra parte, ahí yo sí podría decir, tendría cloro y ponerle, qué sé yo, un metil. ¿Un CH3? Claro, ahí yo sí puedo darle prioridad, ¿cierto? Claro, ahí ya primero me doy cuenta. Junto con el cloro y del cloro unido a otra cosa. ¿Cómo, o sea, perdón? El cloro que ya estaba. Sí, a ver, aguanta. Vuelvo al cloro. Claro, ¿Sí? y eso unido a algo más. Ese mismo cloro. Perdón. Perdón, ahí volví. ¿Cómo me decías? Si este cloro está unido a algo más. Claro. Bien, algo así. Sí, a otra cadena, Claro. que tenga unidad a otra cadena. Claro. Yo ahí sí le voy a poder dar prioridad, ¿cierto? Sí, porque ahí sí. yo voy escalando y voy viendo si tiene algo más para darle prioridad. Perfecto. Ahí ya primero te das cuenta que las cadenas no son diferentes. Este, por ejemplo, sería un mal ejemplo porque el cloro solamente puede hacer un solo enlace, pero lo podríamos ver con oxígenos. Si acá yo tengo un OH y acá yo tengo un O metilo, CH3, bien. Uy, me quedó horrible ese 3, no me parece. Ahí está. Bueno, ahí chequeo. Ya me doy cuenta que los sustituyentes no son los mismos. Este es un grupo, el de arriba, que tengo acá, es un sustituyente hidroxilo. Y el que está abajo es un metóxido. No es el mismo sustituyente. Ahí tengo isomería geométrica, estereoisomería geométrica. ¿Sí? ¿Quién pregunta? Sí, profe, gracias. Ya. Profe, ahora que pude volver. Dale. Esa forma de representación sí la sé hacer. Lo que a mí se me complicaba era hacer la representación en forma de esqueleto. Para, Bien, profe, ahí va. antes de que nos vayamos del tema, hubo algo que no me quedó claro que me dijiste recién. Perdón, que interrumpí. Dale, sí, decime. Volvés a eso. No entendí, supongamos en la de la izquierda, si en vez de tener 2 cloros tuviera 3 cloros, ¿cómo elijo si es isotrans? Si tenés 3 cloros, Claro, ahí no tenés isomería geométrica,
estereoisomería geométrica, porque para que tengas estereoisomería geométrica, el carbono tiene que estar unido a dos grupos diferentes. Este carbono que tenés acá a la izquierda está unido a dos grupos iguales. Ah, ok, claro, pues yo lo que pensaba es cómo diferencia un cis o un trans y darlo vuelta que es idéntico. Perfecto, acá no hay cis o trans, porque acá no hay una isomería geométrica. Porque uno de los dos carbonos está unido al mismo elemento. Perfecto. Claro. Listo, muchas gracias, profe. De nada. Y si lo comparamos con los que hay con el ejercicio que había adelante, al principio, que había planteado la compañera, en el carbono 1 tengo esto, que es el doble enlace que hay en el extremo. Acá no hay hidrógeno, acá había una cadena carbonada. Entonces nosotros viendo esto podemos decir que los dobles enlaces que tenemos en los extremos no son centros geométricos porque el carbono del extremo está unido al mismo elemento, está unido a hidrógeno. Como son los mismos, los elementos que está unido uno de los carbonos, ya no tengo isomería geométrica. ¿Bien? Sí, ahí voy entendiendo. Bueno, ahora sí terminemos con el ejercicio de la compañera que ya se nos está haciendo la hora. Bien, vos lo habías representado de esta manera, ¿verdad? Sí. Mar era... Bueno, acá bien, perfectamente. Podemos ver que tenemos isomería... En el carbono 3 tenemos una isomería geométrica y es situación trans, porque si yo armo el semiplano, ¿qué es lo que me queda ahí? Me quedaron que los grupos radicales, que tienen mayor prioridad, me quedaron en posiciones diferentes del plano. Uno me quedó en la parte superior y el otro quedó en la parte inferior. Ahí sí tengo una isomería del tipo trans. Bien, y ahora Mar, la duda era cómo plantearlo como cis, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, para que se les sea más cómodo, yo lo que les recomiendo, que a mí me sirvió, ustedes lo pueden tomar o no, es el centro geométrico plantearlo de manera horizontal, para que se les sea más fácil acomodarlos. Entonces acá yo ya acomodé el centro geométrico, que era el que teníamos acá, yo lo marqué de manera vertical. Y ahora se me va a hacer más fácil considerarlo como cis o trans, porque para que sea cis, los dos radicales que están marcados con verde tienen que estar del mismo semiplano. Lo puedo acomodar a los dos para arriba o los dos para abajo. Yo lo voy a acomodar para abajo para seguir con la tendencia del ejercicio. Bien. El metil me queda para abajo y la parte, el otro, creo que es etenil, también lo voy a dibujar para abajo. Voy a dibujarlo ahí y ahí. Entonces ahí ya pude armar el semiplano, perdón, puedo ver de manera visual más fácil el semiplano. Y me doy cuenta que las dos radicales me quedaron en un mismo semiplano. Por eso esto es cis. Bien. Mar, ¿estás ahí? Sí, profe, yo los metilos los había hecho para arriba. ¿Está bien? Es lo mismo. Si te quedaron los dos para arriba, el metilo y el etileno. Sí. Claro, es lo mismo. Lo importante es que te tienen que quedar en el mismo semiplano. Y este me quedó medio feo, lo voy a hacer más bonito. Ahí está. Lo importante no es si te quedan para arriba o para abajo, es que los dos te tienen que quedar en el mismo semiplano. Ambos te tienen que quedar en la parte superior o ambos te tienen que quedar en la parte inferior. Bien. No sé, ¿quieren que hagamos alguna otra consulta antes de que terminemos? A ver. Sí.
¿En cuál guía estamos hablando? ¿4? Bien, en la 3, inciso 7 me dijiste. 7. Dale. Dibuja y nombra 2 estereoisómeros de C. Bien, ¿a C lo nombraste? Buenísimo. Ahí veamos. Bien. Ajá. Z. Bien, el compuesto C está bien nombrado. Lo que sí, cuidado. No, está bien. ¿Viste en la cadena principal que pusiste hexenal 2? Pablo. Cuando hace referencia a la insaturación va adelante de la cadena. Otra. Claro, en el caso al último siempre van los grupos funcionales. En caso que tengas una insaturación de un grupo funcional, entre el dimetil y el hexanal, ahí tenés que posicionar el 2. Dale. Profe, yo tenía una duda con ese mismo ejercicio, el A, donde está el grupo amino. Ahí, bancame un segundito que ahí termino con mi compañero. Bien, sí, está bien, Pablo. Sí, ya terminó. Si tiene una con respecto al C del ejercicio. No, ahí no tiene, porque vos me estás hablando de un Z y un E, y ahí ya son diastereoisómeros geométricos. Si vos tenés que clasificarlo, eso te lo pide el ejercicio, que lo clasifiques. Bien, si lo querés clasificar, por ejemplo, entre el C y el primero que vos hiciste al lado, lo único que hiciste fue cambiar la isomería geométrica, ¿verdad? Entonces esos son isómeros geométricos o diastereoisómeros. Bien. Y entonces, bueno, ahí tendrías que fijar uno por uno cómo te quedó. Si esa imagen es especular, y ahí sí sería estereoisómero. Bien, para que te cambie la isomería, la actividad óptica, tienen que ser estereoisómeros de un carbono en sp3 unido a 4 grupos diferentes. El que te daría un cambio de imagen, de la actividad óptica sería el C y el que vos hiciste justo abajo de C, que tiene un numerito 2, me parece. El ZS. Ese sería el... ¿Cómo? Claro, en ese sí, porque, por ejemplo, el centro geométrico no lo tocaste.
y lo único que diste vuelta fue la secuencia del carbono en sp3, el carbono quilar. Entonces, en esa situación, ahí sí tenés un estereoisómeros y un cambio en la actividad óptica. Pero si ya tenés cis y trans, ahí ya no puedes hablar de actividad óptica, porque ahí ya estás cambiando muchas cosas de la molécula. Bien. ¿Quién más había hecho una pregunta? Yo, profe, ese mismo, el La, como donde está el grupo amino. Sí. Eso, ¿cómo gira ahí? Perfecto. Bien, acá para indicar R o S, ¿verdad? Sí. Bien, la nomenclatura es R. Bien, acá tenemos que hacer lo mismo como veníamos haciendo de marcar las prioridades. Nosotros acá tenemos el átomo quilar y tenemos que fijarnos cuáles son los átomos en los que están unidos para identificar las prioridades que va a presentar. Tenemos un hidrógeno. Sabemos que el hidrógeno es el último. No le vamos a dar bolilla ahora. Y vemos los otros tres carbonos, a los otros tres elementos a los que está unido el carbono quilar. Acá tenemos un nitrógeno, un carbono y un carbono. Entre estos tres elementos, ¿cuál tiene prioridad? El nitrógeno. Perfecto, o sea que este va a ser el 1. Después el ácido. Perfecto, el grupo carboxílico, porque ambos son carbonos, pero el carbono que tengo acá a la derecha está unido a oxígenos. Entonces, y no es un ácido, perdón. No es un ácido, recién me di cuenta. Es un éter. Sí. Y tercero, este carbono de acá. O sea que, guiándome, ¿qué tipo de giro presenta esto? Presenta un giro horario. Sí. Que tiene, se lo representa con la letra R, ¿verdad? Sí. Perfecto. Eso nosotros lo utilizamos siempre que el grupo con menos prioridad está para atrás de la molécula. En este caso, el que tiene menos prioridad, vieron que es el hidrógeno y me quedó adelante. Claro. O sea que sería ese. Claro, ahí es la inversa. Lo que yo puedo ver es esto. Si el grupo que tiene menor prioridad me queda adelante, yo invierto la molécula. La doy vuelta visualmente. Muchas veces se confunden. Y si me confunde dar la vuelta visualmente, lo que puedo hacer es, bueno, lo voy nombrando, pero yo sé que como el hidrógeno me quedó adelante, en realidad yo lo que voy a nombrar es el estereoisómero. Y el verdadero sería el opuesto. ¿Por qué el opuesto? Porque acá tengo el hidrógeno adelante y el hidrógeno siempre tiene que ir atrás. Acá sería S. En realidad este compuesto no es R, sino que es S. Darlo vuelta quisiera decir que el carbono quilar, lo que vamos a hacer es traer el nitrógeno para adelante, el grupo amino, perdón, lo vamos a traer para adelante, y el hidrógeno lo vamos a llevar para atrás. Eso significa darlo vuelta, para poder usar este sistema de nomenclatura. Pero yo doy vuelta a toda la molécula, o sea que este grupo, el grupo éster, también me va a quedar invertido. Si en la molécula me queda para la derecha, ahora me va a quedar para la izquierda. Y bueno, toda esta secuencia me va a quedar para el otro lado también. Y acá si me fijo, las prioridades, bueno, dijimos, son el nitrógeno, este grupo de acá y finalmente el de allá. ¿Y cómo me quedó? Las posiciones, primero había mucho nitrógeno, segundo y tercero. Ven que cuando doy vuelta a la molécula y llevo el grupo de menos prioridad atrás, ahora sí puedo nombrarlo y me cambió el giro. Esto es S, no es R. ¿Se marearon? ¿Expliqué muy rápido? Yo ahí lo entendí. Yo también. No sabía cuando lo tenía escrito así, cómo hacer. Claro, en realidad, bueno, como decían las reglas, es buscar los grupos que tengan prioridades y fijarnos el sentido de giro. Pero si yo tengo que hacer eso, tengo que asegurarme que
el grupo que tiene menor prioridad me queda atrás. Si no, me va a dar la nomenclatura del estereoisómero. Y esas son las dos opciones. O damos vuelta a la molécula, como lo hice acá a la izquierda, o si no, lo voy nombrando como todo normalmente, pero después me tengo que dar cuenta que tengo que ser el estereoisómero del otro giro. Y el del otro giro sería la nomenclatura correcta, porque coincidiría con este de acá. Profe, ¿eso cuenta en Fisher también? ¿Cómo? ¿Eso cuenta para Fisher también? También contaría para Fisher. Pero ojo, para Fisher, recordemos que la cadena carbonada va siempre de manera vertical. Sí, sí. Y los grupos, los otros grupos, las otras cotas, siempre tienen que ir mirando hacia adelante. Me preguntan. Sabrina, ¿cuál es la pregunta? A ver, cuando tenés un estereocentro de doble enlace, bien, y están trisustituidos por tres cosas diferentes, ¿bajo qué criterio se elige la prioridad? Claro, el criterio es lo mismo como lo veníamos haciendo para cualquier estereoisomería, es buscar el que tenga una prioridad, el radical mayoritario, el que tenga una masa mayor. El que habíamos hecho nosotros, por ejemplo, y con esto creo que ya terminamos. Bien. Este fue el que habíamos hecho. Este es el que tenía duda, ¿verdad, Sabrina? Para fijar prioridades. Sí, perfecto. Bueno. Hacemos lo mismo que venimos haciendo para plantear SOR, perdón, cis-o-trans. Veo el carbono de la derecha, tengo hidrógeno y cloro, el que tiene mayor prioridad es el cloro. Y en el carbono de la izquierda tengo oxígeno y oxígeno. Y ahí sigo viendo las mismas reglas que veníamos viendo para estereoisomería. Si el carbono que está unido al carbono del doble enlace son los mismos, y sigo fijándome para atrás, ¿a qué más están unidos esos carbonos? En este caso los dos son oxígenos. No hay diferencia de prioridad. Entonces voy a ver a qué están unidos esos oxígenos. El oxígeno que está en la parte superior está unido a un hidrógeno, mientras que el que está unido a la parte inferior está unido a un carbono. Entre el hidrógeno y el carbono, ¿cuál tiene prioridad? Tiene prioridad el carbono. O sea que todo esto de acá va a ser el grupo que tenga prioridad. Sabrina, ¿se entendió? Bueno, gente, ¿les parece que terminemos por acá la consulta? Recuerden que tienen otra a la tarde.